Gracias al Señor que estamos aquí una vez más. Vamos a cantar para iniciar nuestro servicio de esta mañana. Vamos a cantar el himno que dice cuando anuncie el arcángel, el himno 551. Perdón, el 214. 214. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare el tembloroso día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, a mi nombre yo feliz responderé, resucitarán glorioso los que han muerto en Jesús, la delicia del paraíso va a gozar, y triunfantes estarán en las naciones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. De la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, cuando allá se materializa, a mi nombre yo feliz responderé. Gracias Dios, gracias Padre amado por este magnífico día. Gracias Señor por darnos la vida y por las oportunidades que nos da siempre de acercarnos a usted. Usted siempre, Señor, misericordioso y bondadoso para con nosotros. Pedimos Padre que usted nos dirija, Señor, que nos guíe durante el servicio a permanecer, Señor, en obediencia a usted. Que nuestro corazón, Señor, se acerque a usted a través de su palabra, que nosotros podamos comprender, Señor, su grandeza, que podamos crecer espiritualmente a través de él. Pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Damos ahora el himno que dice, hay un canto nuevo al iniciar, es el himno 270. Himno 270. Hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo en mi ser, estamos en mi Jesús, que me dice venga a descansar, tu paz conquiste la cruz.
Y tendremos ahora el himno 245, el himno que dice, ver los millones, número 200, 245, 245, ver los millones. Tenemos ahora un último himno, 298, que dice en la cruz. Me iré enfrentado.
Amén, mis hermanos, Dios los bendiga. Amén. Tengan todos y cada uno de ustedes en esta mañana bendiciones de parte de Dios. Y hermanos, creí que hoy vamos a tener el proyector, pero todavía la pieza que hace falta está todavía retenida en aduana. Creímos que para ayer en la mañana por lo menos se la iban a entregar al proveedor, o más bien a la persona que está encargada de repararlo, pero dice que todavía el courier no se lo han entregado, así que disculpe hermano, yo le dije ayer a la persona que está reparando el proyector, ya me da vergüenza decirle en la iglesia de que vamos a tener el proyector tal día, porque tantas veces que le he dicho a los hermanos y ahora otra vez, entonces por favor trate de que en la semana ya podamos tener eso listo. Digo que ya eso no depende de él, el proyector está en aduana, así que solamente falta que en aduana le den salida, no el proyector sino la pieza, ¿verdad? Que le den salida para él de una vez. Lo manda, él dice que en 10 minutos él la pone, la arma y nos lo entrega. Así que vamos a orar para que la próxima semana ya podamos tener el proyector, mis hermanos. Así que oren por eso, oren mucho por eso. Bien, hermanos, si tienen su Biblia, les invito a que vayan conmigo al libro de San Juan, el capítulo 15, los versículos 17 hasta el 25. San Juan, capítulo 15, versículos 17 al 25. Le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie. Nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 15, versículos 17 hasta el 25. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Padre celestial, Padre santo, le damos, Señor, las gracias en esta mañana por habernos permitido estar en tu casa. Gracias, Señor, le damos por esos himnos que acabamos de cantar. Oramos, Padre celestial, y sabemos que estos himnos, Señor, llegaron a tu presencia en esta mañana. Dice, Padre celestial, a cada uno de los hermanos, abre, Señor, al corazón de cada uno de ellos, y anime, Señor, a aquellos que no han llegado para que puedan llegar, Señor, a tu casa en esta mañana y escuchen tu palabra. Pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿puede tomar asiento? Estaremos hablando, mis hermanos, en esta mañana sobre el tema odiados por el mundo. Odiados por el mundo. Fíjense que el título que aparece ahí entre el versículo 17 y el verso 18 del capítulo 15 dice que el mundo nos amará. ¿Eso dice? No, dice que el mundo os aborrecerá. En otras palabras, el mundo nos va a odiar, simplemente, hermanos, por lo que usted y yo representamos para el mundo, por lo que usted y yo somos en este mundo. Esas son razones por las cuales el mundo ya nos odia. Y desde el inicio de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, algunas personas dicen que la iglesia inició en la transfiguración, en el monte, cuando Cristo subió con sus 3 discípulos y se les aparecieron Moisés y Elías. Algunos dicen que ahí fue donde empezó la iglesia del Señor. Otros dicen que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, hermanos. Pero sea cuando sea que haya empezado realmente la iglesia, desde sus inicios,
La iglesia ha sufrido gran persecución, la iglesia ha enfrentado oposición y odio por parte del mundo. Y una de las razones por lo cual dice la palabra de Dios que el mundo nos aborrece es porque usted y yo no somos parte del mundo. Cristo dijo en esos versículos, si ustedes fueran del mundo, no tendrían que preocuparse. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían el amor, tendrían el favor, el respaldo del mundo, pero porque no son del mundo, por eso el mundo los odia. A través de la historia, mis hermanos, esto ha sido así, que el pueblo de Dios ha sido objeto de persecución, ha sido objeto de burla, ha sido objeto de odio, mis hermanos, por causa del mundo. Los cristianos hemos sufrido gran persecución por parte del mundo aún. La mayoría de los apóstoles, según la tradición, mis hermanos, murieron de una forma terrible, de una forma atroz. Yo creo que de ellos, creo que el único que murió, mis hermanos, así en una forma natural, creo que fue Juan. Y esto fue porque Juan fue desterrado a una isla llamada Patmos, pero los demás murieron, mis hermanos, por causa de las persecuciones que tenía el mundo. A Esteban, por ejemplo, Esteban lo acusaron falsamente, porque por su predicación del evangelio. Si Esteban hubiese estado hablando, mis hermanos, sobre las filosofías que hay en este mundo de que todos somos iguales y que hay que amarnos unos a otros, hay que aceptarnos unos a otros sin importar nuestra condición, sin importar el pecado, sin importar que esto le ofenda a Dios, déjeme decirle que a Esteban no lo hubiesen asesinado, pero por causa de su predicación, mis hermanos, del evangelio, a Esteban lo juzgaron, lo arrestaron y lo lapidaron. Dice el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 7 al 10 y versos 12 y 13. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Al mundo no le gustaba eso. Dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Miren lo que dice el verso 13, y pusieron testigos falsos que decían que este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban? Esteban empieza a predicarles a ellos y empieza a hablar desde el tiempo de Abraham, empieza a hablar desde el tiempo de Isaac y de Jacob, le empieza a hablar acerca de los profetas hasta su día, pero esta era algo que el mundo no soportaba, el mundo no aguantó. Ellos levantaron personas falsas ¿para qué? Para que asesinaran, mis hermanos, a Esteban. Libro de los Hechos, capítulo 7, versos 58 al 60, dice la palabra de Dios, hablando de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es el mismo apóstol Pablo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, si Esteban hubiese estado en la calle con un megáfono anunciando alguna mercancía, otra actividad que perteneciera quizás al imperio, que perteneciera a cualquier círculo social, mis hermanos, la gente no lo hubiese hecho absolutamente nada. El mundo, al contrario, hubiese estado contento con él, y a lo mejor hasta así de aquella actividad, pero como él estaba predicando ferozmente y con gran valentía la palabra del Señor, el evangelio del Señor, el mundo no soportó eso, mis hermanos. Por eso levantaron testigos falsos que hablaran cosas falsas que él no había dicho. Y la razón, hermanos, es porque el mundo nos odia. Amén. El mundo nos odia. Amén. Después de su muerte se levantó una gran persecución contra la iglesia. Esta vez esta persecución, mis hermanas, fue guiada por el gran Saulo de Tarso, cual era un fariseo ferviente. Saulo es aquel que usted y yo conocemos en la Biblia como el gran apóstol Pablo.
Y fíjense, mis hermanos, quién empezó la gran persecución contra la iglesia. Un hombre que después padeció por causa del evangelio. Un hombre que después, hermano, fue un defensor feroz del evangelio. Un hombre que después fue uno de los predicadores más grandes del evangelio que se ha levantado. Él empezó la persecución contra la iglesia, pero después, mis hermanos, él fue testigo de lo que era sufrir persecución por causa del nombre de Cristo. Los apóstoles, como dije, todos murieron excepto Juan, de una forma terrible. Y el primero en morir, mis hermanos, fue Santiago. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fíjense que el primer mártir entre los apóstoles fue este hombre, fue, mis hermanos, Santiago, o más bien Jacobo, como le llamaban, el que fue hermano de Juan. Pero después de eso, Herodes no se quedó tranquilo, sino que Pedro siguió predicando el evangelio. Los apóstoles que quedaron siguieron predicando el evangelio, y Herodes mismo tomó a Pedro, lo metió en la cárcel. Pero gloria sea a Dios, mis hermanos, dice la Biblia que un ángel de Dios descendió, y de acuerdo a la tradición, dicen mis hermanos, que el ángel, o de acuerdo a la palabra de Dios, perdón, el ángel abrió las puertas y Pedro fue libre. El mundo siempre, mis hermanos, ha odiado la iglesia. Amén. El mundo siempre ha odiado la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el poder y el dominio de Satanás. Y Satanás no quiere nada que ver ni con Dios ni con la iglesia de Dios. Por eso, hermano, no se sorprenda cuando la gente hable cosas terribles acerca de usted, siendo usted inocente. Amén. No se sorprenda, mis hermanos, cuando la gente no quiere escuchar sus palabras. No se sorprenda cuando la gente usted le invite y no quiera venir a la iglesia. Es que el mundo, mis hermanos, no quiere nada que ver con la iglesia. Amén. Ahora, después de su conversión, el apóstol Pablo también enfrentó una persecución feroz por su predicación audaz del evangelio, el cual, cuando él estaba predicando, esto, hermano, no fue agradable a los oídos de los judíos que estaban en Damasco, quienes buscaron, después de haber escuchado la predicación, estaban buscando cómo echarle mano al apóstol Pablo y cómo asesinarlo. Pablo fue un cristiano que supo, mis hermanos, lo que es ser odiado por el mundo. Déjenme decirle, yo creo, mis hermanos, que todavía nosotros que estamos acá en este lugar, y no hablo por todos los creyentes en este tiempo, sino específicamente por nosotros, yo creo que todavía nosotros no sabemos lo que es realmente ser perseguido por causa del nombre de Cristo. Amén. Quizás a usted en su trabajo la gente le dice: ay, esta se viste como una vieja, mira cómo se viste cubriendo todo su cuerpo, no enseña nada. Y a lo mejor nosotros cuando escuchamos eso decimos: ay, estoy sufriendo gran persecución en la iglesia. Hermano, eso no es nada. Amén. Eso no es nada con lo que sufrió el apóstol Pablo. Eso no es nada con lo que sufrieron los creyentes del primer siglo. Eso no es nada comparado con lo que sufrió la iglesia primitiva. No es nada comparada con lo que sufrieron los apóstoles y discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, a pesar de que sabemos que el mundo nos odia todavía, hermanos, no hemos sido testigos a fondo de lo que es sentir realmente el odio que el mundo tiene para con nosotros. Amén. Ahora, no solamente los apóstoles fueron perseguidos y asesinados por causa de su fe, sino que también los creyentes, los que se encontraban en Roma, al principio los romanos veían, mis hermanos, el cristianismo como una secta indefensa. No lo veían como una religión, sino que lo veían como una secta judía, y por lo tanto ellos lo dejaron tranquilos. Pero al darse cuenta de que la lealtad de los creyentes era principalmente con Dios, ellos vieron esto, mis hermanos, como una desobediencia, por decirlo de esta forma, al gobierno, al Estado. Y ahí entonces se levanta otra gran persecución contra los creyentes. Había un gran emperador que se cree que era medio loco. Este emperador se llamaba Nerón. Nerón, mis hermanos,
quemó prácticamente medio Roma. La gente empezó a murmurar y decir, esto fue Nerón que provocó ese incendio. Y eso, mis hermanos, empezó a circular por toda Roma. Pero Nerón, para desviar la vista de las personas, ¿sabe a quién le echó la culpa? A los cristianos. Y ahí entonces, como ya los judíos estaban un poco incómodos con los cristianos, ahí se levantan los judíos, se levanta Roma contra los creyentes, empiezan a perseguirlos de tal manera, mis hermanos, que a muchos de ellos fueron arrestados, otros se les torturó con gran crueldad, a otros arrojaron a las fieras salvajes en el Coliseo romano, a otros los crucificaron, a otros, según la tradición, dice la Biblia, no la Biblia, la traducción, hermanos, escuche qué terrible era Nerón. Nerón utilizó a muchos creyentes para alumbrar sus jardines. ¿Qué hacía él? Ponía una estaca, ponía el cuerpo de los creyentes y en las noches le prendía fuego, mis hermanos, al cuerpo de los creyentes para iluminar sus jardines. Mire, hermano, todo lo que ha sufrido el cristianismo. Usted y yo no hemos sufrido nada en comparación a lo que sufrieron estos creyentes. Amén. Y eso es solamente uno de los emperadores que se levantó contra la iglesia. Y nos faltaría tiempo hablando de Trajano, de Domiciano, entre otros. Nos faltaría tiempo también, mis hermanos, para hablar durante la gran persecución de la llamada Santa Inquisición, que la Iglesia Católica se levantó contra los creyentes, asesinando millones y millones de creyentes, mis hermanos. Pero lo que quiero que ustedes entiendan en este punto es que el mundo siempre nos va a odiar. El mundo no quiere ser amigo de la iglesia, pero qué triste que la iglesia está buscando ser amiga del mundo. Escuche esto, cristiano, lo normal es que usted y yo seamos odiados por el mundo. Eso enseña la palabra de Dios. Amén. Que el mundo siempre ha buscado desaparecer la iglesia de sobre la faz de la tierra. Lo que el diablo quiere, que los creyentes, mis hermanos, ya se vayan de una vez por todas con el Señor. Lo que el diablo quiere y el mundo es que los templos donde la iglesia se reúne sean completamente reducidos a ceniza. Pero gloria, hermanos, a Dios, que a pesar de que todos en esos intentos, mis hermanos, por lograr su propósito, la iglesia descansa y confía en las palabras que el Señor le dijo al apóstol Pedro. ¿Qué le dijo en Mateo 16:18? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Hermano, déjenme otra vez recordar algo aquí. Anoche estaba viendo un poco de una entrevista que le hicieron al pastor José Miguel. Creo que la hermana Marcia compartió eso en el grupo. Y una de las preguntas que le hicieron al hermano José Miguel es: ¿qué empezó primero, la religión católica o la religión cristiana? Usted sabe que el mundo, cuando hace ese tipo de preguntas, el mundo lo que quiere es hacer quedar mal al creyente. Está buscando es otra cosa. Y el hermano José Miguel fue sabio y él fue a este versículo y él dijo: mira, hay algo que se ha malinterpretado por mucho tiempo. La Iglesia Católica enseña de que el primer papa fue ¿quién? Fue Pedro. Pero no hay registro, hermanos, de que Pedro haya estado en Roma. No hay un registro que diga que Pedro fue a Roma. Aparte de eso, la Iglesia Católica prohíbe casarse. El apóstol Pedro tenía esposa. Cristo mismo sanó a su suegra. Hay un predicador católico que se llama Luis Toro, que creo que está en México, el cual se ha dedicado a tratar de ridiculizar a los creyentes. Y él dice que ese Pedro, esa mujer, esa suegra, no era Pedro el apóstol, sino que era otro Pedro de los que vivían por ahí. Pero la Biblia habla claramente, mis hermanos, que era Pedro, el discípulo, el apóstol del Señor. Pero lo que el hermano José Miguel decía es que cuando la Biblia dice aquí que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando de que la iglesia iba a estar edificada sobre Pedro, porque acuérdense de algo, mis hermanos, la roca no es el hombre,
hombre, no es un hombre como usted y como yo. La roca es Jesucristo. Y lo que Cristo estaba diciendo acá era que la iglesia iba a estar fundada sobre él. Pero todavía la iglesia católica tiene esta mentalidad de que la iglesia católica está fundada sobre Pedro. Pero no, hermano, la iglesia del Señor, su fundamento principal es el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Y debido a esto, es que el enemigo no ha podido ni podrá, hermano, destruir por completo a la iglesia del Señor. Amén. Si la iglesia estuviera fundada sobre Pedro, como algunos creen, o cualquier otro de los apóstoles, sí podríamos nosotros preocuparnos de que algún día la iglesia desaparezca, pero mientras la iglesia esté fundada sobre Cristo, mi hermano, no debemos preocuparnos. Amén. El día que la iglesia desaparezca de este mundo, cuando el Señor nos lleve. Pero mientras tanto se levantarán persecuciones, el mundo nos aborrecerá, el mundo, hermano, nos odiará, tratará de borrarnos, pero dice la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora quizás, hermanos, usted en su trabajo, en la escuela, alguien usted le cae mal simplemente porque le cae mal y usted lo entiende. Por ejemplo, la hermana Sandra, la esposa del hermano Víctor, hace 2 sábados atrás fuimos a visitarla. La hermana Sandra es una miembro fiel acá en la iglesia. Y la hermana Sandra nos estaba hablando, creo que fue la hermana Yesenia, Lobio y yo que estábamos en su casa. Y ella nos decía que allá en su trabajo entraron a una persona a trabajar, que era como la encargada del área, estaba por encima de ellos. Y esa mujer le dijo a la hermana Sandra, específicamente a ella, yo no quiero que tú siquiera me saludes. Acabando de entrar, la hermana Sandra no había hablado con esa señora, no la conocía tampoco. Y yo le dije, hermana Sandra, en su trabajo sabe en todo el mundo que usted es creyente. Y ella dice, sí, yo, ahí está la razón, hermano. La gente te va a odiar solamente por saber que tú eres creyente. Recuerdo a la hermana Maribel también. Hermana Maribel, cuando trabajaba acá en Almacenes Unidos, hermana Maribel siempre hacía su trabajo, ella trabajaba en la cocina allá, y ella me hablaba, decía, pastor, adivinen qué. Yo digo, ¿qué, hermana Maribel? Ahora han entrado un homosexual que está por encima de nosotros, él es el supervisor, y él cuando me mira me corta los ojos, me habla mal. Yo le digo, hermana, él sabe que usted es cristiana. Y ella me dice, sí, claro que sí, ahí está la razón, hermana. Lo normal es que el mundo te odie simplemente cuando sepa que tú eres cristiano. Amén. Y quizás usted dirá, pastor, no entiendo por qué mis compañeras me tratan como me tratan. No entiendo por qué la gente en la calle me mira como me mira. No entiendo por qué a veces las cosas se me ponen difíciles, hermano. Y esta mañana te voy a dar 3 razones del por qué el mundo te odia por ser cristiano. Mira lo que dice el versículo 18. De Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 18 dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, si el mundo te odia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En primer lugar, el mundo nos odia porque odia a nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo está diciendo acá, hermano, no te sorprenda si se levantan contra ti. No te sorprendas si el mundo no te quiere escuchar lo que tú le vas a decir, la buena nueva de salvación. No te sorprendas si por las calles la gente empieza a criticar de ti, si la gente empieza a insultarte. Quiero que sepas que cuando empieces tú a padecer todas estas cosas, piensa algo, a mí me lo han hecho primero. Amén. Y el mundo, mis hermanos, como odia a Cristo, también debemos esperar que nos odien también a nosotros. Y los cristianos debemos esperar, hermanos, gran hostilidad de parte del mundo hacia nosotros, puesto que el mundo odió y odia todavía a Jesucristo. Amén. Los religiosos en el tiempo de nuestro Señor le perseguían. Y muchos no le buscaban para ponerle como rey. Muchos no le buscaban para premiar a Cristo. Muchos no le buscaban, mis hermanos, para que sentarse ahí alrededor de él y escuchar sus palabras de sabiduría. Muchos le buscaban porque querían echarle mano y querían matarlo porque supuestamente él estaba quebrantando
la ley de Dios. Y una de las cosas por las cuales ellos querían, hermanos, tomar a Cristo y asesinarlo era por 3 razones. Una, Cristo se hacía igual a Dios. Y eso es bíblico. Él podía hacerlo, mis hermanos, porque realmente le era Dios. 2, él decía que él era el Hijo de Dios. La gente, los religiosos en aquel tiempo no creían en esas cosas, y esa era una de las razones por las cuales querían echar la mano. Y tercero, porque Cristo hacía milagros el día sábado, el día de reposo. Y vemos en la Biblia que Cristo sanó a muchos el día de reposo, pero según la ley, ¿verdad? Según la ley de Moisés, el día de reposo era para descansar y no hacer nada. Pero miren lo interesante, ellos criticaban al Señor, ellos querían matarle por eso, y el Señor le dice a ellos una preguntita: y si el buey de ustedes cae en un hoyo, ¿ustedes lo van a dejar simplemente porque es día de reposo? ¿Acaso no van ustedes a hacer hasta lo imposible para rescatar a su buey, rescatar a su asno, rescatar a su caballo y sacarlo de allá? Y él decía: pues si ustedes se afanan por esto, yo no voy a dejar que aquello que yo puedo sanar el día de reposo sigan siendo oprimidos y esclavizados por el diablo y por las diversas enfermedades. Cristo, mis hermanos, fue grandemente perseguido por causa del mundo. La Biblia enseña en el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16, que Cristo había venido a morir por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Cristo había venido con un propósito especial, que era salvar a este mundo de los pecados, era salvar a este mundo de la esclavitud de Satanás, era salvar a este mundo, hermanos, de las tinieblas, era traer luz. Pero la gente no quería, mis hermanos, saber de Cristo. En vez de amar a Cristo, esperar en Cristo, en vez de agradecer a Dios por ese regalo, por ese gesto, mis hermanos, que buscaban ellos, buscaban asesinar. Dice Juan 1:11, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. En vez de estar ellos contentos y saltando, mis hermanos, y haciendo fiesta, ese es el Mesías prometido, ese es el que vino para librarnos, ese es aquel que vino a traer salvación, traer las buenas nuevas. En vez de estar ellos proclamando eso, lo que hacían, hermanos, era perseguir a Cristo para asesinarle. ¿Por qué el mundo hacía esto si Él venía para salvarlo? ¿Por qué lo hizo? Porque el mundo odia a nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. El mundo no es digno del Hijo de Dios. El mundo no era digno ni es digno de que la sangre del Hijo de Dios sea derramada, pero por el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios es tan grande que a Él no le importó el pecado del mundo, ya que el deseo de Dios es que el mundo entero sea salvo. Amén. Dios sabía lo que iban a hacer con su Hijo. Dios sabía que le iban a perseguir, pero lo que Dios, hermano, estaba buscando es que alguien escuche la palabra, el evangelio, y sea salvo. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 2 y 3. Primera Timoteo 2, versículos 3 y 4, perdón. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que el mundo entero sea salvo. El deseo de Dios es que el mundo entero, mis hermanos, abrace el sacrificio de Cristo por ellos en la cruz del Calvario. El deseo y la voluntad de Dios es que la gente escuche el evangelio y que la gente sea salva. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo hoy en día, hermanos, sigue odiando a nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Nosotros, como creyentes en Cristo, estamos llamados a seguir sus pisadas, incluyendo, hermanos, escuche esto, incluyendo aceptar el odio del mundo hacia nosotros. Amén. A veces decimos: yo quiero seguir al Señor, yo te voy a seguir, como decía Pedro. Pero, hermano, cuando empiezan las persecuciones, decimos: Señor, pero yo no sabía que esto era así.
Estoy dispuesto a seguirte en las buenas. Pero hermanos, si vamos a seguirle, también tenemos que seguirle en las malas. Si vamos a seguirle, tenemos que esperar, mis hermanos, a que el mundo no nos va a tratar mejor que como trataron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos esperar recibir un mejor trato que Él, sino al contrario, debemos esperar, hermano, odio de parte de este mundo. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 10 y el verso 25, dice la Biblia: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si de Cristo dijeron tantas cosas, ¿qué podemos esperar nosotros? Si a Cristo le hicieron tantas cosas, ¿qué podemos esperar nosotros como creyentes? Si la gente no le aceptó, no podemos esperar tampoco que todo el mundo nos va a aceptar, porque si dice la Biblia, si al padre de familia le dijeron que tú eres el mismo diablo, también a nosotros van a decir que estamos poseídos por demonios. El verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. Hay tantos cristianos hoy en día que toda su vida, mis hermanos, ha sido una vida constante de quejas por causa de los problemas, por causa de las persecuciones que enfrentan en este mundo, y muchas veces al no soportar las aflicciones terminan, mis hermanos, dándose por vencidos y apartándose del camino. Pero se les olvida que las aflicciones que están pasando no se pueden comparar en nada a los sufrimientos de Cristo a favor de ellos. Recuerden, hermanos, si el mundo nos odia, es porque odiaron a nuestro Salvador antes que a nosotros. Amén. Si usted predica la palabra, no te reciben, recuerda que no todo el mundo recibió la palabra del Señor. Amén. Si alguien te insulta por ser cristiano, recuerda que a Cristo también le insultaron. Amén. Si alguien te maldice cuando vas en la calle con tu Biblia en mano, recuerda que también a Cristo le maldijeron. Si sufre violencia física, recuerda que también a Cristo lo maltrataron, le golpearon, desfigurando su rostro. Si muere por ser cristiano, recuerda también que Cristo murió por todo el mundo. Amén. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versos 21 al 24: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice la Biblia, cuando estés pasando por momentos difíciles por causa del mundo, recuerda que Cristo sufrió más que tú. Cuando el mundo te odie por ser cristiano, recuerda que el mundo odia también a nuestro Salvador. Amén. Segunda razón: ¿por qué el mundo me odia si yo no le he hecho nada a las personas? ¿Por qué la gente habla mal de mí? ¿Por qué la gente me mira mal? ¿Por qué la gente me habla mal? Segundo lugar, mis hermanos, miren lo que enseño otra vez, los versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En segundo lugar, el mundo nos odia porque no somos parte del mundo. Amén. No somos parte del mundo. Amén. En su oración al Padre, Cristo dijo: mira, guárdalos del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Hermano, da mucha tristeza ver lo que está viviendo la iglesia hoy en día. No estoy refiriéndome a la iglesia que quiere mantenerse firme y agradar a Dios. Estoy refiriéndome a aquella iglesia, hermano, que todas sus creencias y sus prácticas están basadas en la palabra de Dios.
Estoy hablando de las iglesias donde todavía se predica la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios, y la Biblia es la autoridad final. Es penoso lo que se está viviendo en algunas congregaciones donde ellos, en vez de alejarse del mundo, en vez de estar peleando con el mundo, lo que están buscando es amistad con el mundo. Amén. Trayendo las cosas del mundo a su iglesia. Hermano, Satanás no da nada gratis. Amén. Escuchó eso, el diablo no da nada gratis. Amén. Y la iglesia está tomando las cosas del mundo para supuestamente servir a Dios, pero un día, mis hermanos, el diablo le va a cobrar los favores que está haciendo. Amén. Tenemos nosotros que tener cuidado. Lo normal, como ya he dicho, es que el mundo nos odie, que no quiera saber nada de nosotros, por la razón de que usted y yo no somos parte de este mundo. Amén. Cuando hablamos del mundo, recuerden que estamos hablando del sistema corrompido, gobernado por Satanás, compuesto por personas no salvas, no regeneradas y controladas por el mismo enemigo. Satanás odia al pueblo de Dios porque odia a Dios, y su pueblo, el pueblo de Dios, es el blanco de Satanás. Cuando la Biblia habla de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, mis hermanos, está buscando la iglesia del Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5:8, nos dice esta verdad: el mundo nos odie no debe ser una sorpresa para nosotros, porque el mundo odia lo que no es de Dios. Amén. Nosotros como creyentes debemos saber esto. El mundo nos odia porque en nuestra vida piadosa condenan su maldad, condenan sus obras. El mundo, mis hermanos, aplaude las cosas malas. Amén. Creo que hace 2 semanas atrás se llevó a cabo en nuestro país el famoso desfile del orgullo gay. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta de eso. Creo que hace 2 domingos atrás. Déjenme decir, hermano, que la gente iba por la calle saludándolo y todo chévere, todo bien. Pero cuando hay, hermanos, alguna campaña evangelística, debe que empiezan los ataques de una vez. Si fuera un grupo de borrachos que están ahí, y están, mis hermanos, incluso haciendo cosas inmorales, el mundo se lo aplaude, se lo encuentra bien. Pero cuando hay 2 creyentes que se paran en un lugar a compartir el evangelio, empieza de una vez la gente a criticarlo y empieza a burlarse de ellos. ¿Por qué el mundo hace esto? Porque no somos parte de este mundo. Amén. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El mundo nos odia porque nosotros no actuamos de la misma forma que ellos actúan. Como no pertenecemos a este mundo, Él nos odia, pero se aman entre ellos, hermanos. Los inconversos están cómodos entre ellos y ¿saben qué hacen? Se respaldan. Dice la Biblia: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Recuerdo una vez que fui con el pastor Amorosa a aduana a buscar unos libros que él había traído a los Estados Unidos. Hermano, recuerdo que cuando entramos allá a aduana le pusieron tantas trabas, hermano, tantos obstáculos y llenar tantos papeles. Y Amorós me decía: mira, a los cristianos, los que somos cristianos, cuando vamos a lugares como estos, nos la ponen, como decimos nosotros dominicanos, en China. Pero cuando hay una iglesia que sabe el diablo que no es una iglesia que está entregada a Dios, por ejemplo, la iglesia tradicional, hermano, todo fácil para ellos. Usted va a traer un vehículo de los Estados Unidos. Si lo traemos, por ejemplo, a nombre de la iglesia o por medio de la iglesia cristiana evangélica, hermano, se nos hace sumamente difícil. Recuerdo una vez que en la iglesia en Quitasueño trajeron un autobús de los Estados Unidos. Un autobús que era para ser usado para buscar personas y para llevar. No era para estar buscando dinero con ellos, era para la obra. Y recuerdo, mis hermanos, que el autobús duró 1 año completo
ahí en el muelle de Jaime, en el 13, por causa de que supuestamente faltaban algunos papeles y que esto y que lo otro, y al final querían cobrar, escuche esto, más de 500,000 pesos solamente por haber tenido el autobús estacionado en un lugar. Al final, gracias al Señor, exoneraron eso, dieron el autobús, pero cuando es la iglesia tradicional, y el mundo sabe que es de la iglesia tradicional, que va a traer algo, no le ponen nada. Simplemente el sacerdote va, dice: yo soy sacerdote, presenta a lo mejor un carnet de oro, hermano, y lo saca. Déjeme decirle algo: si usted y yo fuéramos una iglesia mundana, si fuéramos una iglesia que quiera ser amiga del mundo y vive practicando lo mismo que practica el mundo y trayendo el mundo a la iglesia, usted y yo no tuviéramos inconvenientes. Amén. Es posible, hermano, que ya hace tiempo hubiésemos tenido el proyector y no hubiésemos tenido problemas. Pero como somos una iglesia que de verdad quiere servir a Dios, que predica la palabra de Dios, que sus creencias es lo que enseña la Biblia, por eso, mis hermanos, el mundo nos odia y las cosas muchas veces se nos hacen tan difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque no somos parte de este mundo. Recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y como no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, tenemos que limpiarnos de todo y cuanto hay en el mundo. Recuerda, hermano, y aprenda a discernir: todo aquello que no es de Dios no puede tener cabida en su vida. Lo que es el alcohol, la mala música, el cigarrillo, los bailes, las modas inmodestas, todo eso pertenece al mundo y todo eso debe estar fuera de nuestra vida. Amén. La iglesia es la institución más perseguida, mis hermanos, por el mundo que cualquier otra institución. ¿Sabía eso? Amén. El mundo no persigue a las instituciones gubernamentales, las que pertenecen al gobierno. No, el mundo persigue a qué? A la iglesia. Amén. El mundo no quiere que la Biblia se lea en las escuelas. Pero el mundo sí está de acuerdo de que se hagan libros donde a nuestros hijos se les enseñe sobre la sexualidad. En el sentido de que un varoncito, si desde pequeño quiere decir que es hembra, esos libros lo apoyan, y los maestros que tengan el permiso de enseñar esas cosas. Se les permite en algunos países. ¿Por qué, hermano? Porque no somos del mundo. El mundo no va a aceptar las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué el mundo me odia tanto si yo no le he hecho nada al mundo? ¿Por qué la gente me habla mal si yo no le he hablado mal a la gente? ¿Por qué cuando yo como cristiano voy a buscar algún papel en algún lugar y me identifico como cristiano, por qué se me ponen las cosas tan difíciles? ¿Por qué cuando estoy predicando el evangelio en la calle la gente se burla de mí, pero los homosexuales la gente le aplaude eso? Hermano, la razón es porque yo no soy parte del mundo, y como no soy parte del mundo, por eso el mundo me odia. Amén. Tercero y último lugar, ¿por qué el mundo me odia si yo no le he hecho nada al mundo? Lo que dice los versículos 21 en adelante. Juan capítulo 15, versículo 21 en adelante. Dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Yo no le he hecho nada al mundo, no les he dado motivo. ¿Por qué el mundo me odia? Tercer lugar, porque el mundo no conoce a Dios. Amén. Dice Cristo en el verso 21: mas todo esto os harán por causa primero de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. La razón principal por la cual podemos esperar que el mundo nos odie es porque el mundo no conoce a Dios. La gente habla de Dios,
La gente dice que cree en Dios. La gente, mis hermanos, incluso hasta a veces van a las iglesias, los religiosos. Pero hasta que el hombre acepte a Cristo como Salvador, el hombre sigue sin conocer a Dios. Amén. Prácticamente es un enemigo de Dios y parte de este mundo. Todo lo que el mundo hace con nosotros no está dirigido solamente hacia nosotros, como dice Cristo, ya que lo hace por causa del nombre que es sobre todo nombre. En el libro de Mateo capítulo 5 verso 11 dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El mundo te odia por causa de lo que tú representas y por causa del nombre que tú ahora llevas, que es el nombre de cristiano. El mundo, perdón, no te odia porque tú eres fulanito de tal. No, el mundo te va a odiar simplemente cuando tú lleves el sobrenombre de cristiano. Y Cristo dice: te van a odiar, eso es por mi causa. Y dice en el verso 21: todo esto os harán por causa de mi nombre. Solamente por ser cristiano debemos esperar, hermanos, a que el mundo nos odie. Amén. Dice Mateo capítulo 24 verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjate, el mundo no persigue a los homosexuales. Los homosexuales hablan de que nos están asesinando y que, déjeme decirle, la gente no sale por ahí y decir: ese es homosexual, lo voy a asesinar. La gente no sale a matar a homosexuales. La gente mata porque es asesino, mata a homosexuales y mata a personas que no sean homosexuales, y ellos dicen que nos persiguen, que nos matan. Déjeme decirle algo: hoy en día, lamentablemente, ser homosexual es causa de orgullo en la familia y en algunos países. Pero ser cristiano, hermano, ser cristiano en muchas familias, eso es causa de vergüenza. Hay padres que dicen: yo prefiero que mi hijo sea homosexual antes que ser cristiano. Yo prefiero que mi hijo sea un ladrón, un asesino, un narcotraficante antes que ser cristiano. Usted ve que hay muchachos que vienen a la iglesia, a lo mejor, hermano, y tienen temor de ir a su casa con su Biblia porque saben que van a ser rechazados. Pero si ellos llegan a sus casas con esa filosofía y esa mentalidad que tiene el mundo se va a sentir contento y la familia también. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes vio un video el cual da mucha risa y la gente lo ha usado como meme, donde una señora a su hijo lo metieron preso y ella dice: mi hijo vende droga, mi hijo no roba motor. Ella se sentía orgullosa, hermano, de eso. Aunque mi hijo no robe motor, pero vende droga, eso es un orgullo para ella. Usted sabe, la gente ha tomado eso como meme, pero es muy difícil encontrar a alguien que en los medios diga: yo soy cristiano y estoy orgulloso de eso. Incluso hay algunas personas de los medios de comunicación que asisten a iglesia y son cristianos y no dicen que son cristianos. Amén. ¿Sabía eso, no? Amén. ¿Sabe una cosa que me da mucha tristeza a veces? No voy a dudar del cristianismo de ellos, si son o no son, el Señor los va a juzgar. Pero muchas veces los cristianos, a veces cuando les invitan a un lugar a hacer una entrevista, les da vergüenza decir que son cristianos. Amén. Creo que de todos los artistas, ya yo no veo eso, pero de los que yo vi en el Premio Soberano, creo que de todos los que yo había visto, el único hermano que dijo que agradecía a Dios por el premio, no como el mundo lo dice, creo que era José Esteban, el único. Después los que se paraban solamente tomaban la estatuilla: doy gracias a mi pueblo, doy gracias a los que me siguen y ya, que pasen buena noche. Los creyentes les da vergüenza decir que son cristianos. Y hermano, ser creyente es causa de orgullo para nosotros. Amén. Cristo dijo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes
por causa de mi nombre, el mundo odia a Cristo y odia a sus seguidores, porque el mundo no conoce al Padre, el mundo no conoce a Dios, aunque hable de Dios y cree en Dios y acepta la verdad de que Dios existe, que es sobre todo, mis hermanos, aunque el mundo crea todo esto, hasta que el mundo no acepte a Cristo como Salvador y confíe solamente en Él, el mundo, el hombre, va a seguir, hermanos, sin conocer a Dios y seguirá bajo el dominio y la esclavitud de Satanás. Amén. Esta verdad se aplica, hermano, tanto a los religiosos extremistas como también a aquellos que dicen ser ateos. Tanto el religioso como el ateo que aún no conoce a Cristo no puede decir que conoce a Dios. Amén. Y ese es un enemigo del cristiano, aunque no lo diga. El mundo nos odia. El mundo nos odia porque el mundo no conoce su creador. Amén. No te sorprendas si el mundo te odia, cristiano. No te sorprendas en su trabajo. La gente, al saber que tú eres cristiano, empiezan a hablar mal de usted. No se sorprendan si el jefe suyo lo llama y empieza a reclamarle sobre algo que usted ni ha dicho ni ha hecho. Simplemente por ser cristiano, el mundo te va a odiar. El odio del mundo hacia el creyente, hermanos, es por 3 razones. Número 1, el mundo odia a Cristo. Número 2, el mundo nos odia porque no somos parte de este mundo. Y número 3, el mundo no conoce a Dios. Ahora, si el mundo nos odia, eso no debe causar, hermanos, aflicción en nosotros, preocupación, sino que más bien debe ser causa de gozo. ¿Por qué? Porque si el mundo me odia, es porque yo no soy parte del mundo. Si el mundo me odia, es porque yo soy un hijo de Dios. Si el mundo me odia, es porque yo soy cristiano. Y eso, mis hermanos, debe ser causa de gozo para mí. No se sorprenda, cristiano, no se extrañe si el mundo te odia. Cristo dijo en el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Verso 21, mas esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Nosotros, hermanos, con esto en mente, sabiendo que el mundo nos odia, despojémonos de todo aquello que provenga de este mundo. Amén. Padre Celestial, Padre Santo y amado, una vez más, Señor, le damos las gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por instruirnos, por enseñarnos a través de ella. Gracias, Señor, le damos por esta verdad. Y qué terrible, Señor, cuántas iglesias, que en vez de parecer iglesias de Cristo, están pareciendo más al mundo. Iglesias donde debe ser un lugar santo, un santuario donde la iglesia se reúna. Más bien parece que son personas del mundo que se están reuniendo dentro de sus paredes. Oramos, Padre Celestial, que nos cuide, que nos proteja, que nos ayude, Señor, a seguir adelante sabiendo eso, que el mundo nos va a aborrecer, que el mundo nos odia por la sencilla razón, más que todo, de que somos cristianos. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia. Denos, Señor, ánimo, denos fuerza, Señor, denos valor para seguir adelante, predicando tu palabra, aun cuando el mundo quiera ponernos obstáculos. Porque a Cristo también le hicieron lo mismo y también nosotros debemos esperarlo. Pero, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Vamos, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. El Señor le ha hablado en esta mañana, le invita a que usted también hable con Dios. Puede hacerlo en su silla, hacerlo sentado, de pie, de rodillas, pero hable con Dios. Hable con Dios. Pastor, yo no entiendo por qué mi vecina me trata como me trata.
cristiana y tú eres cristiano, ya tienes que saber la razón por qué usa la familia. No, yo no sé por qué me canso de invitar personas a la iglesia, y le invito. Y la gente no viene. Ya usted escuchó, hermano, razón. El mundo odia las cosas de Dios. Puede darse cuenta. Usted invita a alguien para la iglesia. Dice el día, le dice la hora. Y al final, cuando usted va a buscar a esa persona, la persona dice que está indispuesta, no puede venir a la iglesia. Pero usted acabando de salir, para alguien le invita para ir al colmado a tomar alcohol, para ir a una fiesta, y la persona va. El mundo no quiere saber de las cosas de Dios. Cristo dijo que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no somos del mundo, antes Él nos eligió del mundo, por eso el mundo nos aborrece. El mundo nos odia. No te sorprendas. No te sorprendas. Te sorprendas si en tu trabajo nadie te quiere hablar. Te sorprendas si en tu trabajo la gente habla mal de ti. No te sorprendas si en la escuela nadie quiere ser tu compañero de clases para asignarle alguna tarea. No te sorprendas si tu propia familia habla mal de ti, no quiere ni siquiera visitarte, ni que tú le visites. No te sorprendas de estas cosas. Cristo dijo que nos van a aborrecer por causa de su nombre, por causa de ser cristianos. Y esta mañana hemos visto 3 razones del por qué el mundo nos odia. Cristo termina en el verso 25 diciendo que sin causa, sin motivo. Usted no tiene que hacerle nada al mundo para que el mundo te odie. Ya, con haber aceptado a Cristo ya es suficiente para ti. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, le damos por el mensaje. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial, a soportar las aflicciones, las persecuciones. Y ya sabemos, Señor, que vamos a sufrir aflicciones y persecuciones por causa del nombre de Cristo. Denos valor, denos fortaleza, ánimo para seguir adelante, sabiendo, Señor, que la carrera en este mundo para nosotros ya se está por terminar. Ayúdanos a mantenernos firmes, esperar, Señor, a usted firmes en tu iglesia. Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si termino de orar, recuerdo por eso. Bien, mis hermanos, no se olviden de nuestro próximo servicio, hoy a las 6 de la tarde. Sigamos orando por Wilson, el hijo de la hermana Marcia. Oremos mucho por él, para que pueda andar pronto de algo y que pueda volver pronto a su casa. Y sigan orando por el proyector, hermano, para que la semana ya podamos tenerlo acá. Dios los bendiga.